300 head going hell-bent for the horizon. Did not bid, goddamn praise the Lord. Hey, look at that guy. Oh, it's one job I'd never do. I'm drunk this time. Edgar, get your butt down. What's going on? Did you notice anything weird? There he goes! All right, get back. I got it. Run, Val, run! Yeah! On it. En el árido y desolado corazón de Nevada, un terror inimaginable acecha bajo la tierra. Monstruosas criaturas subterráneas, colosales gusanos de pesadilla, emergen con una furia devastadora, desgarrando el desierto y dejando un rastro de sangre y caos al aniquilar al ganado con una voracidad aterradora. En medio de este horror, los manitas Valentín Eval, MCK y Albacete, hastiados de la vida en el olvidado y polvoriento rincón de Perfection Valley, un pueblo fantasma con apenas 14 almas, planean desesperadamente huir hacia la promesa de una vida mejor en la cercana Bixby. Pero el destino, cruel y despiadado, les juega una mala pasada. Justo cuando están a punto de dejar atrás ese lugar maldito, se topan con una escena que les hiela la sangre. Edgar, muerto de sed, aferrado con desesperación a una torre eléctrica como si intentara escapar de un horror invisible. Más adelante, el viejo granjero Fred y todo su rebaño de ovejas yacen destrozados, víctimas de una fuerza salvaje y desconocida. Con el corazón en la garganta, Val y Eal regresan a toda prisa a Perfection para advertir a los pocos habitantes de la pesadilla que se avecina. Pero el terror no termina ahí. Dos trabajadores que reparaban la única carretera asfaltada, el frágil hilo que conecta Perfection con el mundo exterior, son brutalmente eliminados. Un deslizamiento de tierra, provocado por el feroz ataque de estas criaturas infernales, bloquea la vía, atrapando a todos en un destino aterrador del que no hay escapatoria. El desierto mismo parece conspirar para mantenerlos presos en esta trampa mortal. En un desesperado intento por escapar del infierno que se ha desatado en Perfection Valley, Val y Eal cabalgan hacia Bixby, con el corazón latiendo a 1000 por hora y el polvo del desierto cegándolos. Pero el horror los persigue como una sombra implacable. Primero, descubren una escena que les corta el aliento. El médico del pueblo y su esposa, brutalmente asesinados, yacen como marionetas rotas, víctimas de un terror invisible que acecha bajo la tierra. Luego, en un instante que les hiela la sangre, ¿lo ven? Una de esas abominaciones subterráneas, un colosal monstruo parecido a un gusano, surge con una furia sobrenatural, sus fauces abiertas como un abismo de pesadilla. En su frenética persecución, la bestia se estrella contra la pared de hormigón armado de un canal de desagüe, un impacto tan brutal que la criatura muere en un estallido de vísceras, pero no sin antes devorar a los caballos en un festín macabro, dejando a Val y Eal temblando de terror y asombro. En medio del caos, se cruzan con Rhonda Lebeck, una geóloga cuya mente racional choca con el horror que acaba de presenciar. Con una mezcla de fascinación y pánico, Rhonda revela una verdad escalofriante. Estas criaturas no son solo monstruos, son reliquias prehistóricas, más antiguas que cualquier fósil conocido. Peor aún, los sismógrafos que ha colocado en el desierto han detectado no una, sino 3 de estas bestias infernales, aún vivas, moviéndose simultáneamente en diferentes puntos, como depredadores acechando en la oscuridad.
Tras escapar por los pelos del asedio de una de estas criaturas, que parecía disfrutar la cacería, el trío regresa a Perfection, donde el pánico ya se ha apoderado de los pocos habitantes que quedan. En el polvoriento emporio del chino Walter Chan, quien bautiza a estas aberraciones como agarradores, un nombre que más tarde resonará como Graboy en un eco de terror, se reúnen con los últimos sobrevivientes, Nancy y su hija Mindy, atrapadas en un torbellino de miedo, los leales amigos Néstor y Miguel, el bromista Melvin, cuya fachada de valentía se desmorona, y los excéntricos Goomer, una pareja obsesionada con las armas, atrincherada en su casa búnker como si esperaran el fin del mundo. Juntos, enfrentan la aterradora realidad. Están rodeados, aislados, y las fauces de la muerte los acechan desde las profundidades. Atrapados en un torbellino de puro terror, el grupo de sobrevivientes se reúne en un frenesí de pánico, sus corazones latiendo al unísono mientras intentan descifrar cómo enfrentar a un enemigo tan grotesco como implacable. Rhonda, con su mente científica luchando contra el miedo, arroja una verdad escalofriante. Estas criaturas, ciegas como el abismo mismo, cazan guiadas por la más mínima vibración en el suelo, convirtiendo cada paso, cada susurro, en una sentencia de muerte. El horror estalla cuando Melvin, en un instante de descuido, es casi atrapado por una de las bestias, forzando a todos a dispersarse en un caos desesperado. Earl, Val, Chan, Rhonda y Miguel se atrincheran en el emporio con el aliento entrecortado. Néstor se refugia en su caravana, temblando. Melvin se esconde en una barraca y Nancy se encierra en su casa, rezando por protección. Pero el verdadero horror golpea como un relámpago. La pequeña Mindy, ajena al peligro, juega en la calle, sus auriculares del Walkman ahogando el rugido de la muerte que se aproxima desde las profundidades. Val, Rhonda y Nancy, impulsados por un instinto desesperado, corren hacia la niña en un acto de valentía que desafía al mismísimo infierno. Los monstruos, como espectros surgidos de una pesadilla, irrumpen con una furia devastadora. Nancy y Mindy logran refugiarse en su casa por un margen angustiosamente estrecho, mientras Val y Rhonda luchan por regresar al emporio. En un momento de puro horror, Rhonda queda atrapada en un alambre de espino, sus gritos sofocados por el pánico mientras siente el suelo temblar bajo las fauces de la bestia. Val, con el coraje de un hombre al borde del abismo, la libera en el último segundo, arrancándola de las garras de la muerte. Pero la pesadilla no termina. En el emporio, el rugido del congelador defectuoso de Chan atrae a una de las criaturas, que irrumpe a través del suelo como un demonio desatado. Ante los ojos horrorizados de los demás, Chan es atrapado y devorado vivo, su grito final resonando como un eco de fatalidad. Los sobrevivientes, con el alma destrozada, buscan refugio en los tejados. Val, Ear y Miguel trepan al del emporio. Rhonda se aferra al depósito de agua como a un salvavidas, mientras los demás se encaramen a las azoteas de sus casas, sabiendo que los monstruos, por ahora, no pueden alcanzarlos. Pero el silencio del desierto es engañoso, y la muerte espera, paciente, bajo la tierra. El pánico se intensifica mientras Val y Earl, con las manos temblando, logran contactar por radio a Burt Goomer, el excéntrico amante de las armas que vive atrincherado con su esposa en su fortaleza aislada. Con voces quebradas por el miedo, le advierten que una de esas abominaciones subterráneas se dirige hacia ellos, un monstruo sediento de sangre que no se detendrá ante nada. Armados hasta los dientes con un arsenal que parece desafiar al mismísimo apocalipsis, Burt y su esposa descargan una tormenta de balas pesadas sobre la criatura, destrozándola en un estallido de vísceras que tiñe el suelo de rojo. Jadeantes, suben al tejado de su casa búnker, donde descubren, con un alivio fugaz, que las bestias no pueden alcanzarlos mientras permanezcan bajo tierra. Pero la esperanza es frágil, y el desierto guarda más horrores. Las dos criaturas restantes, como demonios surgidos de las profundidades, desatan su furia contra los cimientos de las casas, haciendo temblar la tierra misma con una malicia casi inteligente. Néstor, atrapado en su frágil caravana, no tiene escapatoria. En un instante de puro terror,
es arrancado del mundo por las fauces de una de las bestias, su grito perdido en el polvo del desierto. La desesperación empuja a Miguel a un acto de valentía temeraria. Con un tractor de jardín, genera un estruendo que distrae a los monstruos, dando a Val la oportunidad de alcanzar un pesado bulldozer. Con el corazón en la garganta, Val transporta a los sobrevivientes, uno por uno, hasta reunirse con los Goomer, quienes, en un frenesí de determinación, han fabricado explosivos caseros, listos para enfrentar al infierno mismo. Con un plan tan audaz como desesperado, deciden huir hacia las montañas, donde el granito impenetrable promete refugio contra las criaturas que no pueden perforarlo. A bordo del bulldozer, un coloso de acero que retumba como un último bastión de esperanza, los sobrevivientes se lanzan hacia su salvación. Pero las bestias, astutas y despiadadas, han tendido una trampa. El suelo se hunde bajo ellos, revelando un enorme hoyo excavado por los monstruos, un abismo que parece burlarse de su lucha. Atrapados, con el corazón latiendo al borde del colapso, los fugitivos se ven forzados a buscar refugio en una roca solitaria, rodeados por un silencio mortal que oculta el acecho de las criaturas. La muerte los observa desde las profundidades, y cada vibración en el suelo es un recordatorio de que el tiempo se agota. La tensión entre los sobrevivientes, atrapados en esa roca solitaria en medio del desierto, es un nudo que los ahoga. El miedo y la desesperación los consumen, y la frágil alianza se quiebra cuando Val y Burt chocan en una discusión feroz, sus voces cargadas de rabia y pánico. Burt, aferrado a la idea de resistir en el tejado de su casa búnker, se niega a ceder, pero el horror los empuja a todos al borde del abismo. En un acto de valentía desgarradora, Burt toma una decisión que hiela la sangre. Se sacrifica lanzándose al encuentro de una de las criaturas con un explosivo en la mano. La detonación sacude el desierto, un estallido de fuego y polvo que reduce al monstruo a pedazos, dejando a los sobrevivientes boquiabiertos ante el sacrificio. El acto heroico de Burt enciende una chispa de esperanza en Earl, quien, con una mezcla de genialidad y desesperación, propone usar la dinamita como un señuelo mortal. La estrategia funciona con una precisión letal. Uno de los monstruos, atraído por el cebo, es destrozado en una explosión que resuena como un grito de victoria. Pero el último Graboid, astuto y despiadado, no cae en la trampa. La mente de Val, al borde del colapso, da con un plan suicida: convertirse en el cebo mismo. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Val, Earl y Rhonda corren hacia un acantilado, pero es Val quien se juega la vida en una apuesta final. Corre con todas sus fuerzas, sintiendo el suelo temblar bajo los embates del monstruo que lo persigue con fauces abiertas. En el último segundo, con el borde del abismo a centímetros, Val se aparta en un movimiento desesperado, dejando que la criatura, cegada por su propia furia, se precipite al vacío. El último cartucho de dinamita, lanzado con precisión, asegura su destino. El monstruo se estrella contra el suelo en una explosión de carne y roca, un final brutal para la pesadilla que los acechaba. Exhaustos, con el alma marcada por el terror y la pérdida, los sobrevivientes regresan a Perfection, un pueblo que ahora parece un eco silencioso de su antigua tranquilidad. En medio de las ruinas de su lucha, Val, con el peso de la supervivencia aún sobre sus hombros, encuentra el valor para abrir su corazón. Se acerca a Rhonda, y en un momento de pura humanidad, la besa, sellando una chispa de esperanza en un lugar donde la muerte había reinado. La pequeña ciudad, bañada por el sol del desierto, recupera su calma, pero el eco de los Graboids aún resuena en sus corazones, un recordatorio de la pesadilla que casi los devora.